Buenas noches, doctora Estefanía Baldión. Somos el grupo número 2 y vamos a exponer sobre el derecho natural o el jus naturalismo. El derecho natural, o conocido también como jus naturalismo, es una teoría jurídica o también es una corriente de pensamiento sobre el derecho que tiene sus orígenes en lo que es la griega clásica. Los jus naturalistas sostienen que existe un derecho natural, universal y objetivo, que va más allá de las leyes positivas creadas por el hombre. Esta corriente de pensamiento ha tenido gran influencia a lo que es a lo largo de la historia, en pensadores como lo que son Aristóteles, Tomás de Aquino o el más reciente, John Phoenix, que lo veremos a lo largo de esta exposición. Sí, señor. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Julio Ochoa y mi presencia aquí en este video es para explicarles sobre la corriente teológica del naturalismo. Pues para comenzar, el naturalismo es aquel derecho que no está escrito, pero es un derecho fundamental el cual necesitan todos los seres humanos desde un cierto punto. Pues todos los seres humanos, como por ejemplo, tienen el derecho a la educación, a una correcta alimentación y una salud adecuada para poder tener un desarrollo personal y profesional. Esta corriente, la corriente del naturalismo, se basa en el naturalismo teológico y racional, en el cual me enfocaré en el naturalismo teológico, la cual es una corriente dentro del naturalismo que sostiene que los principios fundamentales del derecho natural derivan directamente de la voluntad divina o de la relevancia divina. En otras palabras, la base de la ley natural se encuentra en la teología o en la comprensión de la voluntad de Dios. Algunos puntos clave del naturalismo teológico incluyen la fundamentación en la teología, que a diferencia de otras formas de naturalismo que pueden buscar fundamentar los principios del derecho natural en la razón humana o en la naturaleza, el naturalismo teológico busca su base en la teología. La idea es que la ley natural es un reflejo de la voluntad divina. También encontramos la revelación divina, la cual es una perspectiva que se considera que la relación divina, a través de escrituras sagradas u otros medios de comunicación divina, proporcionan directrices específicas sobre lo que normalmente es correcto y constituye la ley natural. También encontramos la relación con la ética y la moral, lo cuales son principios del naturalismo teológico que suelen estar estrechamente vinculados a cuestiones éticas y morales, basadas en la interpretación de las enseñanzas religiosas. La idea es que la ley natural deriva de la voluntad divina, establece estándares morales que deben ser seguidas por los seres humanos. Algunos ejemplos históricos del naturalismo podemos destacar cuatro hechos importantes, como era la filosofía de la antigua Grecia, que a pesar de que la corriente teológica aborda la filosofía medieval y ecoclástica, hay antecedentes de esta teología que pueden incluir a la antigua Grecia, pues los filósofos Platón y Aristóteles debatieron la relación que puede existir entre la ley y la divinidad de Dios. También encontramos a San Agustín, el cual fue un filósofo reconocido y teólogo cristiano que produjo influencia en la corriente teológica. También abordamos a Tomás de Aquino, el cual fue uno de los grandes pensadores en la teología de la época medieval. Y como cuarto punto encontramos a la ecoclástica medieval, la cual fue una agrupación cristiana que relacionó los pensamientos del filósofo Aristóteles con la teología cristiana. Es importante destacar que aunque el naturalismo teológico tiene sus raíces históricas en la teología cristiana, conceptos similares pueden encontrarse en otras tradiciones religiosas que vinculan la ley natural con la voluntad divina. En el contexto contemporáneo, el naturalismo teológico puede manifestarse de diversas maneras y las interpretaciones específicas pueden variar según las creencias religiosas y la corriente filosófica de quienes lo sostienen. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continúo con el tema de las corrientes teológicas del ius naturalismo. Mi nombre es Elsa Ramírez y el tema es fundamentos teológicos. Los fundamentos de la teología del derecho natural dependen de la ley eterna con carácter divino, el cual procede de los principios de la justicia de las personas en general. En el siglo XV hasta el siglo XVIII se inicia el liberalismo, el sueño por la libertad, y después se presenta la reforma protestante de Martín Lutero en los años 1483 y 1546.
y Juan Calvino en los años 1509 y 1564, quienes proclaman el libre examen de la Santa Escritura al margen de la interpretación oficial de la Iglesia. La teoría naturalista es importante al origen de la ley natural, la corriente más antigua denominada por el pensamiento tomista. Defiende el origen de una racionalización de la moral a través de lo divino, en este caso la católica. En la filosofía se une en una línea de pensamiento asociada al origen de una ley natural por voluntad divina, que se hace llamar ius naturalismo teológico, entre las cuales se encuentran la teología jurídica, el paradigma autoepético, el paradigma interpretativo, la filosofía de la justicia, la filosofía del derecho, el discurso, la filosofía discursiva del derecho. Asimismo, encontramos la relación de la religión y el derecho natural. La relación de la religión con el derecho del sistema jurídico es muy compleja porque contienen diferentes escenarios de conflicto. Entre ellos, el reconocimiento, garantía y ejercicio de las independencias para profesar. También la manera en que se sujetan los estados con la Iglesia. La comunidad estatal no tiene como base la fe, sino el derecho natural, al cual todos hombres, independiente de sus creencias, poseen la naturaleza a la cual dependen únicamente de los hombres. Ya existe el derecho natural, cuyo único fundamento es la razón independiente de toda fe religiosa. Contamos también con los ejemplos de pensadores representativos. Entre ellos está René Descartes, el filósofo físico y matemático conocido como el padre de la filosofía moderna. Francis Bacon, reconocido como filósofo, político, abogado y escritor, padre fundador de la filosofía y científico. Immanuel Kant, filósofo más importante de la tradición occidental y fundador del criticismo y su máximo exponente. John Locke, médico y filósofo inglés, conocido como el libertador clásico de la filosofía, influyente de la escuela espirista británica. Continuamos con el siguiente tema de la compañera María. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Pizar Reyes y mi tema es la corriente racionalista del ius naturalismo. Los orígenes e influencias filosóficas. La corriente racionalista surge de la Ilustración, defendiendo la aplicación de la razón para descubrir los principios del derecho natural. Los filósofos como John Locke y John Jack Rousseau fueron los precursores fundamentales. Estos principios racionalistas del derecho natural detallan los principios como la igualdad, la libertad, y de estos se aplican en las teorías legales contemporáneas. Ejemplo de su aplicación en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Los principales exponentes fueron Hugo Grocio, que fue el primer representante en la Escuela de Derecho. Su obra hace referencia al derecho de la guerra y de la paz en 1625. Defendió las leyes naturales conocidas universalmente gracias a la razón. Samuel Puttenford, el derecho natural de las personas, que se dio en 1672. Esto concretó que la observación permite deducir las leyes universales que conforman el derecho natural. John Locke, en sus dos tratados sobre el gobierno civil en 1689, mantuvo a los individuos que tienen como derecho al Estado su libertad y la propia vida. Christian Towns manifestó el derecho natural racional sin fundamentos teológicos y el derecho humano con la concepción individualista. Christian Wolff ordenó los principios del naturalismo racionalista de una construcción lógica deductiva. Definió el derecho natural como un sistema científico. Todos estos pensadores y otros sentaron las bases del derecho natural, oponiendo el derecho positivo y buscando el orden jurídico
principios y fundamentales de la razón. La explicación de la corriente racionalista. La corriente racionalista se destaca en la razón como un principio fundamental que se dio en el conocimiento y la justificación, que desarrolló principalmente en el siglo XVII y XVIII. La razón es capaz de conocer todo lo real. La razón posee la capacidad de conocer los principios innatos. Cuando razonamos con ideas o pensamientos, estos representan a la realidad externa. Los sabios y bondadosos garantizan una verdad racional. Esto es, discute con Cartés. Los principios de la corriente racionalista son un derecho natural y existen idealmente fundamentados en la razón universal. El derecho natural es posterior y anterior al derecho positivo. El derecho natural son inherentes al individuo. El derecho positivo se valida cuando éste trasciende el derecho natural racional. La legitimidad del poder político se basa en la razón. La razón permite distinguir lo justo de lo injusto para orientar la legislación. La corriente tuvo un objetivo de establecer un sistema jurídico ideal y universal. Los primeros filósofos que contribuyeron al desarrollo, como fue Sócrates, influyó en el pensamiento occidental a través de sus diálogos por medio de sus discípulos, que era Platón. Platón desarrolló la teoría e ideas, incluía la noción de una ley natural inmutable. Este mencionaba que hay principios eternos y universales que proporcionan la base de una legislación justa. Aristóteles contribuyó al naturalismo racional, examina la virtud, aboga la existencia de las leyes naturales que se derivan de la humanidad mediante la razón. Cicerón fue un filósofo romano que realizó un papel fundamental en la historia. Argumentaba que existía una ley natural y que servía para la legislación positiva. Tomás de Aquino, él fue un filósofo teólogo cristiano que integró la teoría con Aristóteles como la teología cristiana. Todos estos filósofos incluyeron en las bases del naturalismo racional, la teoría política. A lo largo de la historia hay que tener en cuenta que el naturalismo ha evolucionado y se ha desarrollado por muchos filósofos a lo largo de estos siglos. A continuación, mi compañero, con el siguiente tema. Muchísimas gracias, compañera. Muy buenas noches, estimada abogada y compañeros. En este caso me tocará exponer acerca de los principios racionales del derecho natural. Los principios racionales del derecho natural constituyen un enfoque filosófico que busca fundamentar el derecho en criterios universalistas derivados de la razón, en lugar de basarlo en leyes positivas históricamente contingentes. Se trata de descubrir principios jurídicos válidos en todo tiempo y lugar mediante el ejercicio de la racionalidad. Esta corriente de pensamiento ha tenido una enorme influencia en la evolución del derecho occidental. Tenemos los principios fundamentales. Uno de los principales exponentes del naturalismo racionalista fue Hugo Grocio, en su obra fundamental del derecho de la guerra y de la paz. Grocio sienta las siguientes bases. El derecho natural es inmutable y universal, conocido por medio de la razón. Existen principios de justicia válidos más allá de las convenciones humanas. El hombre tiene derechos naturales anteriores al Estado, como la propiedad privada. Las leyes positivas son válidas solo en cuanto derivan de principios racionales universales. Otros destacados naturalistas como Pufendorf en 1998 y Luke en 2006 desarrollaron estas nociones. Pufendorf afirmó que la observación empírica permite deducir leyes universales y constantes que conforman un derecho natural. Luke sostuvo que el individuo tiene derechos naturales como la vida, la libertad y propiedad que el Estado debe proteger. Los principios básicos que defienden estos y otros teóricos racionalistas del derecho son
existencia de las leyes universales accesibles a la razón humana, el derecho debe basarse en principios de justicia inmutables, hay derechos naturales inherentes a todo ser humano que ninguna ley puede suprimir. Las normas jurídicas son válidas solo si se fundamentan en la recta razón. El derecho positivo no puede oponerse a los dictados de la razón universal. Los gobernantes tienen el deber moral de legislar conforme a justicia. El origen de la autoridad política reside en el consenso nacional racional de los individuos. La aplicación en teorías legales. Los principios iusnaturalistas tuvieron influencia directa en la conformación de las modernas doctrinas de los derechos humanos y el constitucionalismo. Veamos algunos ejemplos. Primero, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia en 1789, la que consagra derechos naturales como la libertad, propiedad y resistencia a la opresión. La Constitución de Estados Unidos en 1787 reconoce derechos inalienables derivados de la naturaleza humana. El gobierno solo es legítimo si se fundamenta en el consentimiento de los gobernantes. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán ha invocado principios iusnaturalistas para fomentar sus decisiones. Recurre a nociones como justicia, dignidad humana y derecho supralegal. Los principios del iusnaturalismo y el derecho natural relacionalistas tuvieron una honda repercusión en la conformación de los modernos sistemas legales y la delimitación jurídica del poder político. Estas consignas iusnaturalistas sobreviven en las doctrinas de justicia material que reclaman leyes acordes con principios éticos, racionales. En síntesis, el legado de una tradición filosófica es inmenso en la evolución del pensamiento jurídico. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Mi nombre es Pedro Vera, integrante de este prestigioso grupo de trabajo. Y bajo este contexto podemos indicar que la corriente moderna, o llamada también derecho natural o iusnaturalismo, transforma su concepción a partir de ver al ser humano como sujeto de derecho, mas no como objeto de este mismo. Pues hay que tener en cuenta de que la naturaleza de las cosas son proclamadas por pensadores sabios y también juristas. Y este toma fuerza y reconoce al ser humano e indica que éste posee derechos inherentes por su propia naturaleza. Cabe indicar de que los derechos inherentes no distinguen lo que es nacionalidad alguna, tampoco distingue lo que es lugar de residencia, sexo, o tampoco lo que es el origen nacional o étnico. Tampoco toma en cuenta lo que es el color ni la religión, y tampoco lo que es la lengua o cualquier otro tipo de condición. Es así que es preciso resaltar que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación alguna. Por lo tanto, cabe indicar que el iusnaturalismo moderno, como se lo he indicado anteriormente, es una corriente filosófica la cual sostiene que ciertos principios, tantos éticos como morales, y los derechos de las personas son intrínsecos a la naturaleza humana.
Cabe indicar que se basa en la idea de que existen normas universales que rigen y controlan al comportamiento humano, independientemente de las leyes positivas, las cuales son establecidas. La corriente moderna o el justnaturalismo, esta se centra en la idea de que existen principios morales y derechos fundamentales. También forman las bases de las leyes, a diferencia de las teorías más tradicionales. Es así que podemos indicar de que este enfoque busca fundamentar el derecho en valores tanto universales como racionales, separándose de la mera obediencia a normas positivas. También los defensores del justnaturalismo moderno sostienen que las leyes deben basarse en la ética y también en la justicia. Es así que estos proporcionan un marco moral para la sociedad. Muchas gracias. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Javier Mendoza y les hablaré sobre las contribuciones al derecho. Las contribuciones al derecho pueden tener un impacto significativo en los sistemas legales contemporáneos y pueden ayudar a informar en el desarrollo de las nuevas leyes, interpretar leyes existentes y resolver conflictos. En nuestra actualidad, podemos contar con diversas contribuciones al derecho que están marcando pautas en el campo legal, y algunas de las principales contribuciones incluyen como lo son la tecnología y derecho, el derecho ambiental, el derecho internacional y los derechos humanos, la protección de datos y privacidad, el derecho digital y la ciberseguridad, el derecho de género y diversidad. Aquí podemos encontrar solo son algunas de las contribuciones significativas que se están consiguiendo moldear en el campo de lo legal en la actualidad. Aunque el derecho sigue siendo un campo muy dinámico, que se adapta constantemente mucho a los cambios sociales y los tecnológicos y políticos, para poder así reflejar y proteger los valores y también las necesidades de la sociedad. ¿Y cómo siguen influyendo las ideas modernas en el derecho actual? En el derecho actual las ideas modernas siguen siendo muy fuertes, una muy fuerte influencia en lo que es la evolución del derecho, como en varios aspectos, en resumen, en el área de la tecnología, los derechos humanos, también el medio ambiente. La información se está moldeando en el desarrollo y en la gestación del derecho actual. En el campo jurídico está en constante evolución para poder reflejar y así abordar los desafíos, las necesidades y valores cambiantes de nuestra sociedad moderna. Y de los varios aspectos, he dicho que son varios, y el listado serán los siguientes, como el derecho tecnológico, derecho humano, justicia social, el medio ambiente y la sostenibilidad, el derecho internacional y la globalización, la ética, responsabilidad social corporativa y la tecnología de la información comunicativa. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, abogadas y compañeros. Yo voy a hablar sobre las críticas del naturalismo. La crítica del naturalismo está dirigida contra un carácter anterior, ya que es absoluto, inimutable y superior, ya que la corriente que predica el derecho natural. Asimismo, es posible que la crítica no valore suficientemente la necesidad de distinguir entre las variedades del naturalismo, ya que algunas de estas podrían resistir a tales cargas. En este caso, podría ser el caso del naturalismo, ya que se remite a las circunstancias de las necesidades básicas o naturales, o algunas personas para empezar en el derecho. Además, la obra reciente del profesor Gastón Valdés sugiere una aproximación de este tipo, aunque proviene de una matriz principalmente positiva. Y de seguro, el profesor resistirá al intento de ser ubicado en algún tipo de derecho natural, ya que este artículo explora ciertas implicaciones desde un punto de vista de Garzón,
ya que va participando al saldar algunas cuentas de debate entre el positivismo jurídico y el derecho natural. Asimismo, se considera que asimismo se considera que la teoría naturalista es utilizada para legitimar la desigualdad y la discriminación en la sociedad, en el que se piensa que en la noción de la naturaleza humana, ya que se basa en el naturalismo. Esto puede ser demasiado reduccionista y no puede capturar la complejidad de la experiencia humana. De tal manera, los críticos abstractos argumentan que las ideas del derecho natural es un concepto en el que no claramente es definido, ya que es más difícil de aplicarse en situaciones reales. El naturalismo es una teoría fisiológica y jurídica que ha recibido demasiadas críticas a lo largo de su historia. Y algunas de estas críticas más comunes serían como el carácter anterior, absoluto y inmutable, ya que algunas personas critican la ley del naturalismo por promover la prioridad, el carácter absoluto y la inmutabilidad de la ley natural. Esta crítica, asimismo, afirma que esta visión no tiene en cuenta el desarrollo y el cambio de la sociedad en sus necesidades. Como segundo punto de la crítica sería el dualismo y la valoración jurídica, ya que se critica que el dualismo del naturalismo se opone en la introducción de cualquier valoración jurídica del derecho positivo, ya que es distinta de su existencia como tal. Esta crítica argumenta que el naturalismo no reconoce la independencia de la validez del derecho positivo respecto a una norma jurídica. También hablaré un poco sobre las reflexiones sobre la crítica a lo largo de la historia. El naturalismo tiene algunos tipos de méritos. Asimismo, es importante recordar que el naturalismo es una fuerza muy importante en la filosofía moral, ya que durante muchos siglos se ha influido a muchos pensadores. De tal manera, el naturalismo se ha tenido que adaptar a los cambios sociales y culturales a lo largo de la historia, ya que muchos filósofos han propuesto versiones más flexibles del naturalismo. Además, estas limitaciones en el naturalismo han sido muy útil, ya que se puede explorar nuevas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la moralidad y el origen. Por ejemplo, algunos filósofos han usado el naturalismo como para argumentar la moralidad que viene de la naturaleza de Dios, mientras que otros han usado el naturalismo para argumentar la moralidad que la naturaleza viene de la humanidad. Asimismo, el naturalismo también ha sido muy cuestionado por su posible incompatibilidad con el determinismo, ya que el determinismo sugiere que las acciones humanas son determinadas por factores externos, como serían en las circunstancias sociales y económicas, y no por tal moralidad que ignora la naturaleza humana. De tal manera, el naturalismo puede ser limitado, ya que da preferencia a la moralidad sobre las otras formas del valor, como serían la libertad individual o de la igualdad. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Andreina Tenorio y mi tema a exponer es las críticas contemporáneas del naturalismo. Como conocemos, el naturalismo está basado en el derecho natural, lo cual es una doctrina filosófica que toma en cuenta los derechos humanos, centrándose en la naturaleza o la razón del hombre, lo que las convierte superiores a cualquier otra norma o leyes creadas por el hombre. Su valor es de carácter arqueológico. El naturalismo establece que el poder del Estado está ciertamente limitado por el derecho natural, evitando cualquier tipo de abuso de poder o violación de los derechos por parte del mismo. Las críticas contemporáneas acerca del naturalismo. Entre las críticas de autores como Kelsen, Ross, Carlos Fernández, que aún destacan del naturalismo es la concepción, la pérdida de objetividad, que contienen varios valores subjetivos y relativos, la falta de racionalidad, que dificulta la comunicación eficaz entre los jueces y derivación de un deber ser a partir del juicio del ser. Kelsen rechaza la posibilidad de que, en la concepción empírica del ser, este ser se funda un deber ser de cualquier clase. El derecho natural constituirá esta absurda pretensión de descubrir un derecho creado en la realidad. El naturalismo es criticado porque no puede existir un solo derecho natural o superior, debido a que no se ha encontrado un concepto unívoco de justicia. Por este modo, de que no se ha encontrado un contenido ontológico
de la justicia que se aplique a todos los hombres sin importar el grupo social al que pertenezcan, por lo que no existirá un derecho único natural. Varios autores contemporáneos expresan al naturalismo como una doctrina vaga, inconsistente, que no puede brindar una base sólida al derecho. Al ser vaga, se refieren a que los conceptos de naturaleza y razón son considerados dudosos y se puede interpretar de distintas formas, por lo que se considera que no existe un concepto que defina claramente el derecho natural y provoca que su teoría sea difícil de poner en práctica. Al criticarlo como inconsistente, se basa en que diferentes autores han propuesto diferentes contenidos, que las vuelven contradictorias y dificulta determinar cuál es la ley natural. Algunos críticos argumentan que la teoría del jus naturalista se basa en una ley natural objetiva y universal, válida para todas las sociedades al no tener evidencia de que dicha ley natural exista. No se podría explicar cómo ésta se aplicaría a las complejidades de la sociedad moderna, llegando a criticarla como faltante de una base sólida del derecho. Welzel, un profesor argentino contra el justnaturalismo, explica la dificultad para precisar cuál es el contenido de la naturaleza de la cosa. Considerar el derecho natural como absoluto e inmutable. Incurren en un salto deductivo al pretender derivar del ser las condiciones del deber ser. Reduce la tarea del legislador a donde no intervendría la voluntad. Una de las críticas que hizo Garzón fue que en un cierto sentido, la naturaleza de la que habla y se basa el justnaturalismo tiene cierta vinculación a la idea de la justicia, y él sugiere a la justicia semejante a la ideología. Los contrapuntos y respuestas a estas críticas. Algunas sugerencias y respuestas a estas críticas es que los justnaturalistas deberían desarrollar un concepto que defina precisamente la naturaleza y razón para poder aclarar el significado del justnaturalismo, el derecho natural, y disminuiría la vaguedad de la teoría. Asimismo, crear teorías con mayor coherencia acerca del contenido del derecho natural, para poder resolver y evitar contradicciones de las distintas teorías. La ley natural debería ser más detallada y explicada para llegar a su descubrimiento, para enfrentarse a las críticas que consideran a la ley natural inválida por falta de evidencia en su existencia. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Soy George Vargas y para concluir la exposición voy a decir que el justnaturalismo es una corriente filosófica y jurídica que sostiene que existen principios morales y éticos fundamentales que son inherentes a la naturaleza humana y que deben servir como base para lo que son las leyes y normas de la sociedad. El justnaturalismo, que lo acabamos de ver, es que su validez y aplicación ha sido objeto de debate durante siglos y continúa siendo un motivo de discusión en la actualidad. Hay quienes lo consideran una fundamentación adecuada para la ley y la justicia, argumentando que proporciona una base objetiva y universalmente válida para los derechos humanos y las normas legales. Existen críticas hacia el derecho natural o el justnaturalismo, ya que argumentan que es difícil establecer qué principios morales son realmente naturales y que existe un amplio debate sobre si estos principios deben ser absolutos o pueden variar según el contexto natural. Y a continuación la bibliografía. Muchas gracias.